Muy buenos días a todos y encantada de saludaros virtualmente. Soy Celia García, directora de CEI Aragón. En primer lugar, como siempre, espero que os encontréis bien tanto detrás de la pantalla, tanto vosotros como vuestros equipos y vuestras familias. Y gracias por acudir a nuestra llamada hoy de nuevo en este desayuno digital del mes de noviembre. Titulado de compañeros de proyecto a fundadores de una startup, empezando a pensar en la vertiente legal de la relación. Hoy abordamos este tema que creemos que es fundamental para el ecosistema que conforma INSTEI Aragón, y es que los aspectos legales de la relación de socios en una empresa son importantes desde los primerísimos inicios, y hoy vamos a ver los principales mecanismos que se pueden plantear. Para ello, hoy contamos con la presencia de María Luque, responsable del Departamento de Derecho Mercantil del despacho de Garrigues de Zaragoza. Muchas gracias, en primer lugar, María, por ayudarnos a entender mejor cómo abordar el asunto. Y antes de darte la palabra y de presentar, que hoy hemos cambiado un poquito el formato del desayuno, ahora os contaremos, quería hacer hincapié en que tenéis disponible el chat del evento donde podéis ir dejando pues vuestros comentarios, vuestras reflexiones, vuestras preguntas para nuestra ponente, y así entre todos, dado que lo digital siempre es un poquito más frío, enriquecemos este debate que moderará después mi compañero Jesús López, asesor de proyectos empresariales en CEI Aragón. Precisamente a él le voy a dar ahora la palabra porque hoy vamos a empezar a presentar a nuestras empresas CEI Aragón instaladas en nuestros centros de Huesca, Zaragoza y Teruel. Así que, Jesús, te dejo para que puedas presentar a nuestro emprendedor de hoy. Gracias a todos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición del Desayuno Digital de CEI. Bien, como decía Celia, lo que vamos a hacer, vamos a introducir una pequeña subsección en los desayunos que consistirá simplemente en abrir un poco la ventana para conocer los proyectos y las empresas que están instaladas aquí en el CEI Aragón, ¿no? Será una presentación muy breve antes de dar paso a lo que es el contenido en sí del desayuno digital, ¿no? Pero pensamos que es un buen momento para que nuestras empresas y proyectos pues, se den a conocer brevemente y podáis tener alguna pincelada de cuál es su actividad, de cuál es su mercado, de cuál es su innovación y físicamente que los conozcáis, ¿no? Les ponemos cara y ojos, ¿no? Que siempre viene. Vamos a empezar esta primera subsección con la empresa Morpheus Designs, cuyo promotor, Javier Viñuales, está instalado aquí en el CEI de Zaragoza. Y la actividad es una consultoría especializada en lo que es en el análisis de componentes generados a través de fabricación aditiva, ¿no? Es un sector muy, muy específico, muy concreto y todo lo que es su experiencia y su expertise lo ha volcado en el desarrollo de su empresa, ¿no? Entonces, bueno, pues sin más, vamos a dar paso a Javier. Javier, cuando quieras, por favor. Sí. Hola. Buenos días, sí. Mi nombre es Javier Viñuales, soy el fundador de Morpheus Designs. Como ha dicho Jesús, tengo Morpheus Designs es una empresa de nueva creación. Estoy aquí instalado en el CEI y como parte de este desayuno digital me han pedido que introduzca un poco mi empresa para explicar lo que hago. Morpheus Designs es una empresa de desarrollo de producto y consultoría que, como ha dicho Jesús, nos especializamos en fabricación aditiva y gestión térmica. Gestión térmica, todo lo que tenga que ver con componentes relacionados con intercambiadores de calor, disipadores de calor, etc. Desde Morpheus Design lo que estamos haciendo es desarrollar soluciones térmicas para aplicaciones en sectores como sector automóvil, sector energético, sector aeroespacial, etc. Y bueno, lo que vemos es que nuestras soluciones pueden ser mucho más compactas y ligeras que las soluciones fabricadas por métodos convencionales. Lo que vemos es que hay una necesidad de mercado a la hora de producir sistemas de gestión térmica cada vez más compactos y eficientes, y vemos que la fabricación aditiva puede dar respuesta a estas demandas. Nosotros, debido a mi experiencia, somos expertos tanto en fabricación aditiva y creemos que podemos dar respuesta a estas oportunidades. Aparte de desarrollar soluciones para la gestión térmica, nosotros también ofrecemos servicios de ingeniería a empresas, servicios de CAD, servicios de diseño, servicios de simulación de fluidos, servicios de simulación estructural, etc.
Entonces, realmente podemos ayudar a las empresas, tanto como si creen que la fabricación aditiva puede mejorar sus procesos, sus sistemas o sus productos, tanto también como si simplemente están interesados en entender mejor cómo se comportan sus productos o sus sistemas, ya sea para mejorarlos o para entender cómo y dónde fallan. Y esto sería un poquito la idea de nuestra startup. Si tenéis cualquier consulta o cualquier pregunta, nos podéis contactar. Creo que también hay un chat por el que pueden hacer preguntas, así que también es algo un canal por el que podéis tratar de preguntarnos lo que queráis. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Javier. Yo doy paso simplemente ya a María, que para comenzar ya la temática del desayuno. Adelante, María, cuando quieras. Hola, buenos días a todos. Bueno, muchas gracias por conectaros a este desayuno, al CEI por abrirme las puertas de su casa y, bueno, permitirme compartir con vosotros este ratito en el que vamos a hablar, a ver, que voy a compartir la presentación. Vale, ¿la veis? Sí. Vale, fenomenal. Pues la presentación de hoy, como decía pues la convocatoria, la hemos titulado de compañeros de proyecto a fundadores de la startup, ¿no? Pensando en la vertiente legal de la relación. Claro, muchas de las startups, bueno, todas empiezan pues eso, pues con un proyecto que se va diseñando, se va desarrollando. Los fundadores de la startup pues empiezan con ese trabajo, se levantan todos los días para trabajar en ese proyecto, pero hay un momento en el que, bien porque se necesita ya dotar al proyecto de una estructura pues un poco más formal, o porque vemos que hay un tercero que ya se está interesando en nuestro producto, o por muchísimas razones, nos puede interesar constituir una startup. Entonces, precisamente sobre eso es sobre lo que queremos hablar hoy, ¿no? Esa transición o ese paso de tener un proyecto sobre el que, bueno, pues tenemos unas personas que están trabajando en él, ¿no? Esos compañeros de proyecto, a pasar a ser pues, los fundadores de una sociedad de tipo mercantil. Entonces, claro, muchos os preguntaréis, bueno, pero ¿para qué constituir una sociedad? ¿No? Si nosotros estamos cómodos, estamos desarrollando nuestro proyecto, las cosas nos van bien, ¿por qué vamos a tener esa necesidad, ¿no? de constituir una sociedad? Pues bueno, como os decía, las razones pueden ser múltiples. Por una parte, pues lo que decíamos, organizar la actividad de la startup desde un punto de vista ya mucho más formal, ¿no? Más estructurado. Eso es lo que nos permite una sociedad, ¿no? Dejar todas las líneas de la actividad de la startup bien definidas. Por otra parte, pues encauzar el proyecto hacia una actividad empresarial. Es verdad que en los inicios pues es un proyecto pues, que no tiene todavía un rendimiento ni nada, se va trabajando en él, se va desarrollando, pero hay un momento en el que ya quizás queremos ya comercializar nuestro producto, nuestros servicios, y el hecho de ya comenzar una actividad empresarial como tal, pues es por lo que nos puede interesar constituir una sociedad, ¿no? Por otra parte, ordenar la relación de los fundadores entre sí y con el proyecto. Qué duda cabe que una sociedad pues, nos da el marco perfecto para que la relación de los fundadores bueno, pues quede bien definida, ¿no? Que no seamos ya compañeros solamente de mesa y de proyecto, sino que pasemos a ser pues bueno, unos socios de una sociedad. Vamos a definir ya muy bien cuál es la actividad de cada uno, cuál es la responsabilidad de cada uno y cuál es la decisión que cada uno tiene sobre el proyecto, ¿no? Tanto la relación de los fundadores entre sí como la relación de los fundadores con el propio proyecto. Y por último, aunque no menos importante, la sociedad nos permite limitar la responsabilidad de los socios, ¿vale? Esto es importante, sobre todo, no me quiero poner agorera, pero cuando las cosas quizá empiezan a no ir tan bien. El hecho de que al final, bueno, pues podamos tener unas deudas por encima de lo que nos podamos permitir, porque las cosas no van bien, pues si todo esto está metido dentro de una sociedad, los socios no van a responder con todo su patrimonio, sino que van a responder únicamente con la aportación que hicieron a la sociedad. Por lo tanto, esa responsabilidad de los socios queda limitada. No queda limitada, y esto es importante saberlo, la responsabilidad de los administradores. Y claro,
En las startups normalmente los que son fundadores también son administradores, pero bueno, es verdad que en las cosas en las que actuemos como socios y nos pongamos la gorra de socios, ahí sí que vamos a tener limitada nuestra responsabilidad, y en las acciones que podamos llevar a cabo como administradores, como gestores de la startup, pues ahí es verdad que si causamos un daño no vamos a tener una limitación de responsabilidad, ¿vale? Vale, ¿cuáles son las ventajas para el desarrollo del proyecto, ¿no? Por el hecho de constituir una sociedad? Pues bueno, el mercado lo puede valorar positivamente, ¿vale? El hecho de que tengamos una sociedad puede que les genere un poco más de confianza a la hora de contratar con la startup, pues bien porque quiere adquirir el producto o el servicio, puede que, como digo, pues les dé más confianza el hecho de decir, bueno, yo sé que estoy comprándole este producto a esta startup que es la dueña de la idea y la dueña del producto, ¿no? Esto frente a tener que contratar quizás con alguno de los pues de los emprendedores cuando todavía son meros empresarios individuales o autónomos, que en ese caso pues ahí puede que algún tercero pueda tener alguna reticencia un poco mayor, ¿no? De decir, bueno, sí, yo estoy contratando con este, pero claro, la idea es de este y del otro compañero que también sé que tiene, es solo de él, no sé si estoy contratando con la persona adecuada o no. Y, por supuesto, de cara a los potenciales inversores, ¿no? El hecho de que nuestra startup luego pueda estar en una fase más desarrollada y que ya tengamos unos inversores que estén interesados en ella, pues si tenemos una sociedad va a ser muchísimo más importante, bueno, de hecho es que va a ser necesario absolutamente para la entrada de potenciales inversores que estemos en una sociedad y no que estemos como meros empresarios individuales. Por otra parte, mayor control de la evolución del proyecto. Claro, el hecho de tener una sociedad lo que implica es que ya tenemos unas obligaciones en cuanto a contabilidad y aprobación de cuentas. Cuando nosotros simplemente somos compañeros de proyecto y tenemos unas facturas que nos van llegando mes a mes de determinados gastos que estamos asumiendo y demás, podemos tener la tentación, si no somos especialmente ordenados, pues de ir metiendo todo esto en un cajón, de no tener muy claros cuáles son nuestros costes mes a mes, año a año, de no ver cuál es el rendimiento que vamos teniendo, si es que lo tenemos en relación con el proyecto. Esto en una sociedad ya desaparece, ya dejamos de improvisar en el marco contable y financiero porque ya pasamos a tener unas obligaciones. Pero bueno, todo esto nos ayuda al final a que todo se haga de una manera mucho más ordenada y a que veamos cuál es la evolución y el desarrollo de nuestro proyecto a nivel contable y a nivel financiero. Y por último, pues bueno, que la administración de la startup queda al margen de la improvisación. Una vez que nosotros constituimos una sociedad, ya tenemos unos administradores bien definidos, sabemos quiénes son los gestores y los administradores de la sociedad. Y de hecho, lo hemos tenido que inscribir en un registro, con lo cual los terceros también van a saber quiénes son esas personas que representan a la startup y con la que tienen que contratar. Con lo cual, la administración y la gestión de la startup ya no la lleva el que puede en ese momento, sino la persona que tiene ese cargo otorgado. Vale, ¿cuáles son las ventajas en la relación de los fundadores entre sí y con el proyecto, ¿no? ¿En qué nos ayuda el hecho de montarnos una sociedad a los fundadores? Pues bueno, por una parte que vamos a dar ya a cada fundador su espacio bien definido, ¿vale? Como decimos al principio, ¿no? Cuando nos levantamos todas las mañanas y nos ponemos a trabajar en nuestro proyecto, pues quizás hacemos un poco todos de todo, pero nunca nos hemos puesto a pensar, oye, pero aquí quién es el que tiene que llevar a cabo pues, la labor más comercial, porque se le dé mejor o porque lo tenga que hacer, ¿no? O quién es el que tiene que llevar a cabo un poco más la representación general de todo el proyecto. Pues bueno, al final cuando montamos una sociedad, esta es una reflexión que hay que hacer necesariamente y que desde luego pues, ayuda pues, a que los fundadores definan bien cuál es el papel de cada uno. Por otra parte, dar a cada fundador el peso que se merece. Bueno, pues muchos de vosotros sabréis pues, que hay alguno de los compañeros del proyecto que es el que tuvo la idea primigenia, ¿no? Y el resto de lo que ha hecho quizás sea un poco trabajar sobre esa idea junto con el que tuvo esa idea y quizás conviene que cada uno tenga un peso diferente de decisión. Quizá en la práctica ya sea así, ¿no? Aunque todavía no tengáis una startup montada algunos de vosotros, pues quizá ya es verdad que a uno se le está dando un peso de decisión mayor que a otros.
pero sin duda esto ya la sociedad lo encauza de una manera 100% objetiva, hacemos la reflexión, vemos quién tiene que tener este mayor poder de decisión en la startup y se lo damos y ahora veremos cómo. Y por último, pues la sociedad lo que hace es crear el marco necesario para que los fundadores, si están interesados, puedan firmar un pacto de socios. Que sobre el pacto de socios yo creo que habréis oído hablar mucho, nosotros, bueno, lo comentaremos luego un poquito al final, porque es como el tema estrella, ¿no?, en relación con las startups, pero es que es muy importante. Cuando ya hemos hecho todas estas reflexiones y vemos que realmente nosotros, como compañeros de proyecto, queremos formar una sociedad y queremos definir unas reglas de juego de manera muy estructurada, ahí sí que es necesario, os diría, firmar un pacto de socios. Además, el pacto de socios, aunque luego hablemos de él, no me importa adelantar un poco, no es tampoco un documento excesivamente complejo, ni mucho menos. Es todo lo complejo que lo queramos hacer, pero a veces con un documento muy, muy sencillo podemos dejar plasmadas todas esas reglas de juego que queremos establecer y en muchas ocasiones, como ahora veremos, es más que necesario firmar un pacto de socios. Bueno, ¿cómo se constituye una sociedad mercantil? ¿No? Vamos a ir un poco a la parte más de gestión, aunque no me importa tampoco entrar sobre esto y aunque muchos de vosotros quizá ya tengáis una sociedad mercantil constituida, pero bueno, también porque tengamos un poco en cuenta cuál es el proceso a nivel formal, ¿no? No nos vamos a detener quizá mucho sobre esto, pero bueno, es también importante que lo conozcamos porque mucha gente nos viene, oye, ¿por dónde empiezo? ¿No? ¿Cómo me tengo que montar una sociedad? Bueno, pues lo primero que hay que hacer es solicitar al Registro Mercantil Central, que está en Madrid, pero se puede solicitar online, la denominación social de la sociedad, es decir, el nombre que le queremos dar a nuestra sociedad. ¿Por qué? Oye, pues yo a mi sociedad le quiero llamar Aragotec, por ejemplo, y espero que no haya nadie que se llame Aragotec. Pero, claro, el registro nos tendrá que decir si esa denominación ya la está utilizando alguna otra empresa o no, porque si ya la está utilizando otra empresa, pues lógicamente no la vamos a poder usar. Entonces, nosotros al registro le pasamos una lista de posibles nombres que nos gustaría para nuestra startup y el registro pues, nos va a decir, pues bueno, este es el que te damos y nos da un papelito en el que nos dice, este es el nombre que puedes ponerle a tu sociedad y este certificado lo vas a tener en vigor durante X meses, ¿vale? Vale. ¿Qué es lo siguiente que hay que hacer? Preparar los estatutos sociales. Los estatutos sociales no es el pacto de socios. Es parecido, pero tiene diferencias, ¿vale? Los estatutos sociales es un documento que sí o sí necesariamente tenemos que preparar para constituir una sociedad mercantil. ¿Por qué? Porque lo dice la ley, ¿vale? Es absolutamente necesario. Sin embargo, el pacto de socios no es necesario. Vale. Los estatutos sociales tienen un contenido mínimo legal, es decir, es el documento en el que va a aparecer cuál es nuestro objeto social, a qué se dedica la sociedad, cuál es nuestra denominación, qué capital social tenemos y algunas otras reglas de juego que la ley nos dice que necesariamente tenemos que plasmar en este documento. Nuestra recomendación, en este caso la mía como abogada, es no utilizar un texto estándar. Es verdad que si vosotros vais al notario a constituir una sociedad, el notario va a tener textos de estatutos sociales estándar que os puede dar y que podéis utilizar y está bien, tampoco pasa nada. Pero es verdad que si hemos pasado previamente por ese proceso de reflexión, ¿no? y ya sabemos un poco cuáles son las reglas de juego que queremos tener, pues quizá unos estatutos estándar no nos van a servir para nada y quizá tenemos que preparar un texto un poco más acorde a nuestras necesidades, ¿vale? En todo caso, quiero lanzar pues, un mensaje de tranquilidad a aquellos que ya tengáis una sociedad mercantil constituida con un texto de estatutos sociales estándar o no estándar, un texto que os han podido preparar, pero que luego veis que no se amolda bien a las necesidades que vais teniendo, tanto los fundadores como la sociedad, pues bueno, que sepáis que se puede modificar siempre que haga falta. Hay que ponerse de acuerdo entre los fundadores para modificarlo, pero se puede hacer. Siempre, todas las veces que haga falta, ¿vale? Vale, lo siguiente que tenemos que hacer es ingresar el capital social en una cuenta bancaria de la que la sociedad sea titular. Claro, una sociedad mercantil tiene que dotarse de un capital social, ¿no? Esta es la gran diferencia con ese paso previo en el que estamos desarrollando un proyecto, estamos trabajando, pero no tenemos esa necesidad de aportar capital social. Seguramente todos habremos puesto un fondo, ¿no? Para afrontar gastos, para desarrollar un poco el proyecto, pero cuando montamos una sociedad ya sí que es
necesario 100% meter dinero, digamos, ¿no? en la sociedad. Pero claro, ¿es necesario meter dinero o no es necesario que el capital social consista en dinero? Pues bueno, no es necesario, ¿vale? El capital social se puede aportar bien en dinero o bien en especie, ¿vale? Lo que llamaríamos una aportación no dineraria. Vale, si es en dinero, pues simplemente nosotros, antes de ir al notario a constituir la sociedad, vamos al banco, abrimos una cuenta a nombre de esta sociedad que todavía no está constituida, metemos el dinero ahí, el banco nos da un certificado como que hemos metido ese dinero y ya está, ¿vale? Si no es en dinero, imaginad, por ejemplo, que aportamos un derecho de propiedad industrial. Esto se puede aportar. En vez de dinero, yo lo que aporto a la sociedad como socio, pues es eso, un derecho de propiedad industrial. En fin, know-how, por ejemplo, ahora también incluso hay resoluciones pues, que establecen que se puede aportar como aportación social ese know-how que puedan tener los fundadores de la startup, ¿no? ¿Cuál es la dificultad cuando estamos aportando a la sociedad algo que no es dinero? Primero, describirlo en la escritura pública de constitución, ¿vale? Es necesario que describamos bien qué es eso que estamos aportando. Y claro, en los casos en los que aportamos know-how, esto es sensible, porque hay que tener en cuenta que la sociedad se constituye a través de una escritura pública, que se lleva luego al registro mercantil y que se publica. Pero claro, yo no quiero que la gente vea en qué consiste mi know-how, ¿no? Con lo cual, al final hay que dar una descripción por la cual quede bien definido cuál es mi know-how, para que no haya dudas de que este es el mío y que no me lo pueden copiar. Pero por otra parte, claro, pues bueno, estamos ahí con, o sea, es difícil pues que luego el notario también nos va a pedir pues que esa descripción sea un poco amplia, ¿no? No nos va a dejar que pongamos know-how en relación con el proyecto alfa, pues eso no nos va a dejar. Tenemos que poner algo más, pero sin desvelar, digamos, demasiado en qué consiste. Y lo más difícil de todo, hay que asignarle un valor, porque claro, yo estoy metiendo know-how en una compañía o un derecho de propiedad industrial, una marca, por ejemplo, o sea, una patente, una marca. ¿Y cuánto vale mi marca? ¿Cuánto vale mi patente? ¿Qué importe, qué valor le estamos asignando? ¿Cómo, o sea, con qué capital vamos a empezar la compañía si lo que aportamos es una marca, ¿no? ¿Vale 3.000? ¿Vale 60.000 euros? Pues bueno, al final, si lo que estamos constituyendo es una sociedad limitada, la valoración la harán pues, los propios fundadores. Ellos tendrán que ser los que digan, bueno, pues esto vale tanto. ¿Que nos queremos ayudar de un experto independiente, por ejemplo, que la valore? Pues lo podemos hacer. Sin duda, si lo que fuéramos a constituir es una sociedad anónima, ahí sí que es necesario que un experto independiente diga cuánto vale esa aportación no dineraria que estamos haciendo. Pero bueno, la verdad es que, por lo que ahora os comentaré, no es necesario que montéis una sociedad anónima y, de hecho, las ventajas que da una sociedad anónima frente a una limitada en este estadio del proyecto, pues la verdad es que no es ninguna. Por último, una vez que ya tenemos todo esto, acudiremos al notario para otorgar la escritura pública de constitución de la sociedad, ¿vale? Al notario lo que haremos será aportarle lo que hemos conseguido en el punto 1, es decir, el certificado de la denominación social. Le aportaremos también los estatutos sociales de la compañía, ¿no? Ese texto que queremos que rija la compañía. Llevaremos el certificado bancario en caso de que aportemos dinero al capital social y si no es dinero, pues entonces en la propia escritura haremos esa descripción y aportaremos un valor a eso que estemos aportando. Y en caso de que queramos firmar un pacto de socios, lo idóneo también es que lo llevemos el mismo día en el que vayamos a constituir la sociedad, que le demos al notario también ese pacto de socios. El pacto de socios no va a quedar adjunto a la escritura de constitución de la sociedad. Va a ir en otra escritura que no va a tener acceso al registro mercantil, ¿vale? Se va a quedar como un documento para los socios, pero sí que es conveniente elevarlo a público pues para que quede constancia de la fecha en la que se otorga y bueno, que si luego el día de mañana hay algún problema, que podamos también, bueno, pues hacer que los socios lo cumplan, ¿no? Ejecutar el cumplimiento del pacto de socios de una manera más fácil. Bueno, después lo que hacemos, una vez que ya tenemos nuestra escritura de constitución de la sociedad, es ir al registro mercantil para inscribir esta escritura, ¿vale? Esto es necesario y además, desde este momento que va a pasar, el registro mercantil tarda unos 15 días, más o menos, en inscribir nuestra sociedad en el registro. Y desde ese momento es una sociedad que ya existe de cara a terceros,
¿vale? Los terceros van a ver que ya existe nuestra sociedad y van a ver cuál es el texto de nuestros estatutos sociales. Y por último, pues tendremos que hacer un trámite fiscal, que es pues, rellenar este modelo 036 ante la agencia tributaria para que nos asignen un NIF de la sociedad con el que ya pueda operar. Esta era, como os decía, pues la parte un poco más formal, ¿no? De cuáles son los pasos a seguir para constituir la sociedad. Pero bueno, vamos a entrar ahora ya a ver cuáles son los aspectos legales sobre los que debemos reflexionar antes de constituir una startup. Lo que os avanzaba antes, sociedad limitada o sociedad anónima, ¿no? Que es algo que nos suena un poco a todos y nunca sabemos muy bien cuál es esa diferencia. Pues lo que os decía antes, en este estadio del proyecto es muy raro que nos vaya a interesar montar una sociedad anónima. Seguramente vamos a montar una sociedad limitada. ¿Por qué? Porque las ventajas o las prestaciones que da una sociedad anónima frente a una limitada en este momento no tienen tanto valor para los fundadores ni para el proyecto en sí. Y por otra parte, claro, si montamos una sociedad anónima, el capital mínimo que hay que meter por parte de los fundadores son 60.000 euros. Sin embargo, si montamos una sociedad limitada, este capital mínimo son 3.000 euros. Hay una diferencia considerable, ¿no? No es necesario en este momento en el que quizás el producto todavía no está comercializado y demás, hacer semejante desembolso para constituir una sociedad, ¿no? Si lo podemos hacer con 3.000 euros, pues ¿por qué no? En todo caso, tú puedes constituir una sociedad limitada con 60.000 euros si quieres y una sociedad anónima también con el capital que tú quieras, pero siempre respetando esos mínimos, 3.000 para la SL y 60.000 para la SA. Como os decía, pues yéndonos a un extremo, ¿no? Oye, ¿pero qué me da la SA que no me da la SL? Pues, por ejemplo, si tú prevés que el día de mañana vas a... Digo, yéndonos al extremo, ¿eh? Si tú prevés que el día de mañana vas a salir a bolsa, pues lógicamente ahí necesitas una SA, pero como veis, pues no es el momento de plantearse estas cosas. Y la buena noticia es que si el día de mañana va todo fenomenal y me veo que necesito salir a cotizar, por ejemplo, u otras cosas, podemos cambiar. Yo me he montado una SL y la transformo en una SA con un procedimiento reglado que hay en la ley, pero que no es excesivamente costoso. Oye, ¿y qué capital social aportamos? Pues bueno, ya hemos dicho, nos centramos en la sociedad limitada, ¿no? Ya hemos dicho que tenemos ese mínimo de 3.000 euros, pero dicho lo cual, si queremos aportar 4.000, 4.250, 10.000, lo que queramos, ¿vale? Tiene que aportarse en dinero, esto ya lo hemos comentado, no es necesario aportarlo en dinero. Puede que haya socios que lo quieran aportar en dinero y otros que lo hagan en especie, ¿vale? Cada socio lo puede aportar de una manera, eso tampoco habría ningún problema. ¿Y cuánto aporta cada fundador? Esto sí que es importante, ¿no? Y es una reflexión que hay que hacerse antes de, lógicamente, de constituir la startup. Pues es importante y aquí hay que ver qué peso tiene cada uno en el proyecto. ¿Por qué? Porque lo que aportemos como capital social va a afectar directamente a la capacidad de decisión que esa persona tenga luego en la compañía. No en la gestión y administración, ¿vale? Pero sí, digamos, en el órgano de gobierno de la startup, ¿no? En el órgano más importante, que es la Junta General de Socios, que es la que decide la aprobación de cuentas, si modificamos o no estatutos, si hacemos aumentos de capital. Es decir, a nivel de socios de la startup, el que más dinero aporta capital es el que más manda, ¿vale? Esto como regla general. Y es lógico. Entonces, es muy importante que veamos si, oye, mira, no, es que realmente la aportación que nosotros hacemos al proyecto es la misma, ¿no? Somos dos compañeros de proyecto y tenemos que estar en una situación 50-50 en la startup. Vale, pues entonces aportáis 1.500 euros cada uno o 2.000 cada uno y entonces tendréis ese mismo peso de decisión luego en esas decisiones estratégicas e importantes de la startup. Oye, ¿cuánto vale el voto de cada fundador en la Junta General de Socios? Pues aquí la regla en sociedades limitadas es que cada participación da derecho a un voto. Con lo cual, si somos dos socios, hemos aportado 1.500 euros cada uno, pues lógicamente tenemos el mismo peso. Tendremos pues el 50% de decisión cada uno de nosotros. Pero esto se puede alterar de alguna manera. ¿Vale? Imaginemos que estamos en una posición de 70-30, ¿vale? Hay un fundador que
tras hacer todas estas reflexiones previas, pues hemos decidido que efectivamente es la persona que más tiene que aportar al capital social porque tiene que tener un peso de decisión mayor y hay otro socio u otros socios que tienen un peso inferior, con lo cual cada decisión que haya que tomar a nivel de Junta General de Socios, pues ahí el que va a mandar es el que tiene el 70%, ¿no? Y los que tienen ese 30%, lógicamente van a poder votar, pero siempre se van a ver arrastrados por la decisión de ese socio mayoritario. Pero esto lo podemos cambiar. Por ejemplo, podemos establecer mayorías reforzadas, ¿vale? Es decir, oye, esto estamos de acuerdo en que sea así, pero hay determinadas decisiones que sí que nos parecen muy importantes, por ejemplo, un aumento de capital social, y que ahí sí que queremos que nuestra opinión valga. Entonces, en ese caso, lo que hacemos es incluir en los estatutos sociales que para ponernos de acuerdo sobre un aumento de capital haga falta una mayoría del 80%. Con lo cual, la persona que tiene el 70%, ahí por sí sola no va a poder decidir nada, siempre va a necesitar a los que tienen el 30%. ¿Vale? Con estas situaciones siempre luego se puede jugar mucho y es importante pues bueno, que los emprendedores se sienten y piensen sobre todo ello y bueno, en nuestro caso, pues lógicamente que les ayudamos, ¿no? a ir por el camino de qué cosas hay que decidir, qué mecanismos podéis utilizar para todo esto. ¿Y nos tendremos que poner de acuerdo siempre en todo? Pues en una situación en la que estemos 50-50, es decir, somos dos compañeros de proyecto, aportamos lo mismo y, por tanto, nuestro voto en Junta General es el mismo, ahí necesariamente sí, ¿vale? Ahí sí que nos vamos a tener que poner de acuerdo en todo, siempre. ¿Cuál es el problema de todo esto? Y aquí viene otro de los mecanismos importantes en caso de que estemos en estas situaciones de 50-50. Pues claro, que las cosas cuando van bien, pues fenomenal, ¿no? Va todo rodado. Oye, vamos a aprobar cuentas. ¿Estamos de acuerdo? Yo sí, yo también. Venga, pues los dos que tienen el 50% dicen que sí. Cuentas aprobadas. ¿Hacemos un aumento de capital? Venga, estamos los dos de acuerdo. O no, oye, no nos parece a ninguno de los dos ahora el momento de hacerlo. Pues ya está, el aumento de capital no sale adelante. El problema viene cuando los socios que están al 50% empiezan a tener discrepancias de algún tipo. En ese caso, claro, llegamos a tomar decisiones sobre los puntos importantes de la compañía y uno vota que sí y otro que no. Y puede que lo hagan razonadamente porque, oye, yo realmente creo que sí, pero es que el otro está pensando que no. Pues ya está, oye, este acuerdo no sale adelante. Pero hay veces que ya se hace también incluso de una manera un poco visceral, ¿no? Nosotros que vemos muchos entornos también de discrepancias entre socios, muchas veces no atienden a razones, ¿no? Y todo esto es conveniente establecer mecanismos ya desde el inicio para que si esto llegara a pasar, que a día de hoy ya digo que nos llevamos muy bien, pero precisamente los contratos están para esto, ¿no? Para cuando las cosas no van tan bien y no podemos vivir, pues bueno, en un mundo ideal de que esto no nos va a pasar, ¿no? A toda la gente que le ha pasado al final una situación de estas, al principio no lo preveía. Entonces, cuando llegamos a estos problemas, ¿vale?, de discrepancias entre socios que están al 50%, lo importante es desde el inicio pactar lo que se llaman mecanismos de desbloqueo, ¿vale? ¿Por qué? Porque si estamos en una situación de bloqueo constante, imaginemos que es que llevamos ya 3 años que no podemos aprobar las cuentas anuales de la sociedad porque todos los años uno vota que sí y otro vota que no. Ahí la ley prevé que la ley y la jurisprudencia también, el Tribunal Supremo, que cuando los socios no se ponen de acuerdo en estos asuntos básicos, ¿vale?, como es la aprobación de cuentas durante 3, 4, 5 años seguidos, la sociedad tiene la obligación de disolverse. Claro, el daño que le podemos generar al proyecto con esto, pues es brutal. Y si lo podemos solventar desde el inicio, pues mucho mejor. Para estos casos lo que hacemos es pactar ya desde el principio, pues en un pacto de socios, lo que se llama estos mecanismos de desbloqueo, ¿no?, que son los que os digo aquí. Por ejemplo, os pongo unos ejemplos, ¿no? Ruleta rusa, tiro mexicano, veis que los nombres son ya pues de que esto está para rematar. Esto lógicamente no está previsto en la ley, estos nombres, ¿vale? El legislador no se puso tan ocurrente, pero en la práctica sí que lo llamamos así, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es la ruleta rusa? Imaginemos lo que decimos, ¿no?, que hay 2 socios, socio A, socio B. En la ruleta rusa, el socio A le ofrece al socio B venderle sus participaciones sociales al precio que A le ofrece. Entonces, B puede o bien comprar a ese precio que A le ha dicho, o si no,
venderle a sus participaciones sociales a ese precio que había dicho A, ¿vale? Eso sería la ruleta rusa. El tiro mexicano, por ejemplo, es parecido, pero en sentido contrario. Es decir, aquí A le ofrece al socio B comprarle sus participaciones sociales al precio que A dice. Y luego entonces B lo que puede hacer es vender o si no, compra las participaciones sociales de A, pero a un precio mayor al que A dijo. Estos mecanismos de desbloqueo lo que hacen es, oye, mira, lo que os decía, llevamos 4 años sin ponernos de acuerdo, estamos en una situación 50-50, vamos a acabar teniendo la obligación de disolver la compañía si esto no lo arreglamos. Entonces, estos mecanismos tienden a que al final los socios se desvinculen entre sí, pues que uno le venda las participaciones al otro, pero que estén obligados a hacerlo, ¿vale? Por ese pacto que hemos firmado cuando hemos constituido la ASL. Porque si no firmamos estos mecanismos de desbloqueo, cuando estemos metidos en toda esa rueda de discrepancia y controversias entre nosotros y demás, es imposible que nos vayamos a poner de acuerdo sobre quién le compra las participaciones a quién. Y nos vamos a mantener seguramente allí los dos en la sociedad queriendo mantener nuestro 50%, diciendo yo a este no le vendo porque no me va a pagar lo que quiero y encima se va a quedar con todo y no sé qué. Y todo esto al final al único que perjudica pues, es al proyecto. Vale, también tenemos que reflexionar sobre quién administra y quién gestiona la sociedad. Los administradores que puede tener una sociedad, bueno, las formas de administración que puede tener una sociedad son diversas. Puede haber un administrador único, es decir, una sola persona, que puede ser uno de los fundadores, que sea el que gestione, el que lleve a cabo la representación de la sociedad frente a terceros. Pues el que va al banco a firmar el préstamo, el que firma el contrato de arrendamiento del local, el que tiene la firma, digamos, de la sociedad, ¿vale? El que gestiona la compañía día a día. Pero no tiene por qué ser solo una persona, podrían ser administradores mancomunados. Es decir, podemos coger y que si somos dos fundadores, pues que los dos seamos a la vez administradores de la sociedad, pero de manera mancomunada, es decir, que haga falta la firma conjunta de los dos para todo lo que hagamos. Si vamos a firmar el contrato de arrendamiento de un local, hará falta que ambos firmen ese contrato de arrendamiento. No será válido que solamente lo firme uno. Pero también podemos ser administradores solidarios, es decir, somos también administradores los dos, pero vale con la firma de uno solamente y no tenemos que ir los dos juntos a todos los sitios en los que tengamos que representar a la sociedad o firmar en nombre de la sociedad. Y por último tenemos el Consejo de Administración. El Consejo de Administración es un órgano colegiado que se reúne y vota. Ninguno de los miembros del órgano del Consejo de Administración por sí solo tiene firma, digamos, de la sociedad, sino que habrá que nombrar pues, a apoderados, a consejeros delegados y demás. Pero bueno, sí que sirve pues, para que haya para que se genere un debate, digamos, a nivel de órgano de administración, para que las decisiones sean pues, de común acuerdo. Hombre, es verdad que en los inicios de una startup quizás montar un consejo de administración nos pueda parecer demasiado, pero al final, si todo va bien y, por supuesto, si entra un inversor, ya os digo que la tendencia hacia el consejo de administración pues, es inevitable. Y, por último, pensando en la posible disolución de la startup, y tampoco me quiero poner muy agorera, pero bueno, son cosas que hay que tratar, también podemos pensar o reflexionar sobre las reglas para el reparto de las aportaciones no dinerarias. Oye, llegado el momento en el que, porque queremos o porque debemos, disolvemos la startup, todas esas aportaciones no dinerarias que hizo uno de los socios, bueno, vamos a establecer que se le devuelvan a él, ya que fue el que las aportó, o no, o las cogemos y las valoramos y las distribuimos entre todos, ¿no? Todo esto también es algo de lo que se puede pensar. Luego, aspectos legales sobre los que puedo reflexionar pensando en la entrada de inversores a futuro. Vale, si tenemos la suerte de que todo va tan bien, que tenemos un inversor que quiere meterse en nuestro proyecto y aportarnos ese músculo, sobre todo financiero, ¿no? Para que el proyecto se desarrolle como debe, pues ese inversor, como entrará, será a través de una ampliación de capital, ¿vale? Es decir, los fundadores habrán constituido la SA con ese capital que veíamos, por ejemplo, de 3.000 euros, llega un inversor y nos mete, por ejemplo, pues qué sé yo, 200.000 euros que van directamente a la sociedad.
Se hace vía ampliación de capital precisamente para eso, ¿vale? Para que el dinero entre en la sociedad, porque si lo que hiciéramos fuera venderle nuestras participaciones a ese inversor, el dinero entraría en los bolsillos de los fundadores, pero no directamente en la sociedad. Se pueden hacer técnicas mixtas, claro, hay otras maneras en las que el dinero entraría a la sociedad, por ejemplo, vía un préstamo del inversor a la sociedad, o bien de manera mixta. Oye, parte de las participaciones las venden los fundadores al inversor, pero parte también lo aporta el inversor a la sociedad vía aumento de capital. Pues bien, hay que tener en cuenta que en el momento en el que entre un inversor en la compañía, los socios van a tener que suprimir lo que se llama el derecho de adquisición preferente. ¿Qué es esto? En una SL, los socios que constituyen una compañía tienen un derecho de adquisición preferente. ¿Esto qué significa? Esto significa que si uno de los socios le quiere vender a otro sus participaciones en la compañía, el otro fundador puede decir, no se las vendes al tercero, me las vendes a mí, ¿vale? Porque yo ya estoy aquí y tengo ese derecho preferente a cualquier otro tercero. Pero claro, cuando va a entrar un inversor y vamos a hacer un aumento de capital que va a implicar que ese inversor va a convertirse en socio de la sociedad, pues lógicamente ahí los socios van a tener que suprimir ese derecho de adquisición preferente. Entonces, bueno, también podemos pactar ya desde un inicio que, oye, si vamos a tener entradas de inversores a futuro, inversores con este perfil, inversores que nos van a dar un mínimo de tanto dinero, aquí ninguno de los dos va a poder ejercitar su derecho de adquisición preferente, precisamente por el bien del proyecto, ¿no? Otra cosa que podemos pactar desde el inicio es esto que os digo aquí, que se llama derecho de arrastre y derecho de acompañamiento. ¿Esto qué es? Bueno, el derecho de arrastre lo que viene a decir es, oye, si el día de mañana uno de los socios encuentra un inversor para la compañía que le quiere comprar el 100% de la compañía, pero claro, ese socio pues tendrá su porcentaje, tendrá un 50, un 40, un 70, lo que tenga. Pero lo que digo, ¿no? Encuentra ese inversor que quiere hacerse con el 100% de la compañía y ve que esto puede ser interesante o no, o bueno, incluso no en casos en los que el inversor se quiera hacer con un 100. Pensamos en un inversor que se quiere hacer con un 50, ¿no? Y lo ha encontrado uno de los fundadores, ha encontrado a ese inversor que se quiere hacer con el 50% de la compañía y bueno, pues cree que es importante para el proyecto y no quiere que por el hecho de que en ese momento el otro socio diga, no, pues a mí no me interesa que entre este inversor, pues que se pueda frustrar, ¿no? Esa operación. Entonces, este derecho de arrastre lo que hace es que el socio que ha encontrado a ese inversor que se quiere hacer pues, con un 50, con un 60, con un 100 de la compañía, si ese socio fundador, que imaginemos que solo tiene un 40, pueda arrastrar al otro socio y obligarle también a vender un porcentaje de participación a ese inversor, ¿vale? De manera que al final ese inversor se haga con un 50% de la compañía, como decía, ¿no? Es la manera que tiene el fundador que encuentra a un inversor que puede venir bien para el proyecto, pues de arrastrar al otro socio, que el otro socio no se cierre en banda diciendo, no, yo no quiero venderle nada a este inversor. Pues bueno, esto es algo que los socios pueden reflexionar al inicio de toda esta andadura y ver si les interesa o no pactar este derecho de arrastre para evitar que a futuro se pueda frustrar la entrada de un inversor en caso de que uno de los socios, llegado el momento, pues se cierre en banda y no quiera, ¿no? Vender participaciones a ese inversor. Y, por contra, también está el derecho de acompañamiento. Oye, estamos aquí los dos socios, uno resulta que ha encontrado un inversor para que se haga con un porcentaje de la compañía y resulta que va a vender su participación a un tercero. Pero yo no me quiero quedar aquí solo con este inversor que se me va a meter. Yo también quiero tener ese derecho de acompañamiento, ¿no? De acompañar a mi socio en esa venta. Oye, si tú has encontrado ese inversor que se quiere hacer con un 50% y tú le vas a vender un 25%, yo le quiero vender el otro 25%. No le vendas tú solamente tu participación, ¿vale? Aquí, ¿vendemos los dos o no vende ninguno? Vale, y por último vamos a hablar un poco de la firma del pacto de socios, que como os decía, seguro que es algo de lo que habéis oído hablar, ¿no?
Como os decía antes, el pacto de socios no son los estatutos sociales. Los estatutos sociales son obligatorios, hay que meterlos en la escritura de constitución, van a ir al registro, van a ser públicos, oponibles a terceros, pero el pacto de socios no. El pacto de socios es un contrato, ¿vale? O sea, que es un documento vinculante para los socios que regula la forma de gobernar y administrar la sociedad, pero también va a regular esas relaciones entre los fundadores, tanto entre sí como con la sociedad. Entonces, el pacto de socios es un documento que nos permite sentar las reglas de juego de una manera más amplia que los estatutos sociales. Y además, no son públicos, es decir, podemos pactar cosas que los terceros no van a ver. Es simplemente un pacto que vincula a los socios, ¿vale? Pero claro, precisamente también por esto, por el hecho de que no es oponible a terceros, ¿vale? De que es un contrato que nosotros firmamos, elevamos a público, pero que solo somos conocedores de él, los fundadores, también es recomendable, en todo lo que sea posible, trasladar el contenido del pacto de socios a los estatutos sociales, ¿vale? Porque es bueno también que estas reglas a las que hemos acordado los fundadores puedan ser oponibles a terceros, precisamente para que ninguno de nosotros se las pueda saltar, ¿vale? O sea, para que si pactamos, por ejemplo, una mayoría reforzada en Junta General, que la pasemos a estatutos sociales para que terceros que luego tengan que relacionarse con la sociedad y que nos vayan a decir, oye, pero esto lo habéis acordado y está bien acordado y habéis respetado las mayorías, pues que sepan exactamente cuáles son esas mayorías que tiene la compañía, ¿no? para la adopción de acuerdos. Pero no todo el contenido del pacto de socios va a ser trasladable a estatutos, ¿vale? Hay muchas cosas que el registrador mercantil no va a dejar que metamos en estatutos sociales, otras sí. Entonces, ¿nos conviene firmar un pacto de socios? Pues lo que os decía, si ya habéis hecho o vais a hacer ese proceso de reflexión previa sobre, bueno, cuáles son las reglas de juego que queremos que operen, cuál va a ser el peso de decisión de cada uno de los fundadores. Si veis que tenéis una reflexión ahí hecha concienzuda y que queréis dejar rastro de ella y que queréis pactarla, sin duda sí. En ese caso sí que conviene firmar un pacto de socios. Pero como os digo, aquí tiene que estar bien hecho, ¿vale? Es verdad que, bueno, pues que en muchas ocasiones pues, hay gente que tira incluso de pactos de socios que encuentra por internet, ¿no? Y esto realmente no vale para nada. Nosotros lo que necesitamos pues, es un traje a medida, totalmente, ¿vale? Fruto de una reflexión bien hecha. Nosotros incluso cuando hacemos pactos de socios muchas veces nos reunimos con los socios, con cada uno de ellos por separado y luego conjuntamente también para ver cuáles son las reglas de juego que cada uno de ellos, sin escuchar en ese momento al otro, cree que deben operar en la sociedad, ¿vale? Y luego lo metemos todo eso en una coctelera y vemos cuáles son esos puntos comunes de acuerdo entre todos ellos que hay que pactar en ese pacto de socios. ¿Y qué pasa si uno incumple el pacto, ¿no? Oye, nosotros hemos firmado un pacto de socios, sí, tenemos el contrato, pero es que luego resulta que este socio mío no hace más que incumplirlo. ¿Qué pasa en este caso? Pues sin duda en el pacto de socios hay que pactar un sistema de resolución de controversias, ¿vale? Diremos que en caso de controversia entre los socios o en caso de que uno incumpla, tendremos que someternos a los tribunales de una ciudad en concreto o bien recurrir a un proceso arbitral, ¿vale? Oye, que sea un árbitro el que diga pues quién tiene razón y cómo tenemos que resolver este problema. Claro, a todos nos da mucha tirria, por decir de alguna manera, tener que acabar en tribunales, ¿no? Con una cosa de estas. Hay mucha gente también que tira por que sea un árbitro el que pueda decidir bueno, pues cómo resolver las controversias, pero es verdad que todos tienen pros y contras, ¿eh? Al final, para que un arbitraje sea bueno, tiene que ser caro. Al final es más caro que recurrir a tribunales. Y normalmente las decisiones de los árbitros no son recurribles. Sin embargo, todos sabéis que las sentencias, pues bueno, hay tres instancias a las que podemos recurrir. Sin embargo, el árbitro, pues lo que diga el árbitro va a ir a misa, salvo que haya habido algún error de forma en el procedimiento muy esencial, ¿no? Pero también lo que podemos hacer es establecer una cláusula penal que sea disuasoria, ¿vale? Bueno, pues una multa. Oye, aquí el que incumpla va a tener que pagar al otro tanto dinero. Claro, no vale poner 100 euros
porque entonces eso de disuasorio tiene poco, ¿no? Pero bueno, un importe por el cual a nadie se le vaya a ocurrir o vaya a tener la tentación de incumplir el pacto. ¿Y qué pasa con el pacto de socios cuando entra un inversor? Nosotros, bueno, hemos constituido la startup, hemos estado con nuestro pacto de socios conviviendo, pero ahora de repente va a entrar un inversor. ¿Qué va a pasar con este pacto? Pues bueno, el pacto que hayamos firmado va a estar vivo hasta la misma entrada del inversor, ¿vale? Pero es verdad que cuando un inversor entra, lógicamente va a imponer la firma de un nuevo pacto de socios en el que él sea parte, con lo cual el pacto de socios originario hay que terminarlo y firmar pues ese nuevo pacto de socios que recoja ya un poco todas las reglas de juego de los fundadores con el inversor como socio. Entonces, bueno, hasta aquí espero que más o menos os haya aclarado, que no haya sido, pues bueno, muy lioso, porque es verdad que cuando nos metemos ya con toda la parte legal, pues bueno, podemos estar ya, bueno, que sea un poco más difícil hablar de estos temas, ¿no? Muy bien. Gracias, María. Gracias a vosotros. Ha sido muy interesante tu ponencia, tus reflexiones, ¿no? Yo precisamente me gustaría destacar esa palabra, ¿no? La reflexión, ¿no? ¿Qué temas deben ser objeto de reflexión interna, ¿no? Por parte de los socios a la hora de llevar a cabo la compañía, ¿no? Y bueno, al ir un poco de estos temas, hay varias preguntas que nos han planteado. Mira, si te parece por la primera, ¿cuáles, según tu experiencia, cuáles son los asuntos más frecuentes que se tuercen o que no han sido pensados por los emprendedores y luego tiene efectos muy negativos en la marcha de la sociedad? Grosso modo, o si hay que hacer un listado un poco más que tengan que pensar los emprendedores. ¿Cuál sería tu experiencia? Pues a ver, mira, por experiencia, lo que os decía antes, sobre todo en los casos en los que estamos 50-50, ¿vale? Que hay dos fundadores y que están cada uno con un mismo porcentaje de participación, esos casos sí que hemos visto muchos problemas, ¿vale? Pues porque lo que decimos, al final lo que empezaba bien no termina tan bien y no se ponen de acuerdo. Y esto, como decía, y además esto lo recoge la ley, cuando no te pones de acuerdo durante X años en los temas esenciales de la compañía, la ley te obliga a que disuelvas la sociedad, ¿vale? Y esto puede hacer un daño al proyecto increíble. Entonces, esto lo hemos visto muchas veces, ¿eh? Situaciones 50-50 y además sobre esto hay sentencias del Tribunal Supremo para aburrir, o sea que aparte de los casos que hemos visto nosotros, es que esto está a la orden del día. Pues bueno, este tipo de conflictos en estas situaciones 50-50. Y es muy necesario firmar un pacto de socios en el que establezcamos esos mecanismos de desbloqueo. Oye, si nos vemos en esta situación, estamos obligados a esto, a que tú me vendes a mí, yo te vendo a ti, a un precio que hemos podido pactar ya desde el inicio, ¿no? O aplicando una fórmula que ponemos ya desde el inicio, ¿vale? Para que todo esto pues salpique cuanto menos posible al proyecto. Eso por una parte, y luego por otra parte es fundamental todo el tema de las mayorías. Aquí ya depende mucho cuál es la situación en la que estén los fundadores, ¿no? Qué mayoría tenga cada uno de ellos. Pero es fundamental que sepamos desde el principio quién tiene la capacidad de decisión, qué tipo de mayorías sí que nos tenemos que poner todos de acuerdo, aunque tengamos lo que decía antes, ¿no? Aunque tengamos un 70-30, pero que sepamos ya si hay algún asunto que sí o sí deba ser acordado por todos nosotros. Es verdad que legalmente la unanimidad está prohibida. Nosotros no podemos poner en estatutos sociales, acordaremos las decisiones de Junta General por unanimidad. Eso está prohibido, no nos van a dejar, ¿vale? Pero tenemos ese mecanismo de decir, no, establecemos mayorías reforzadas, ¿vale? Es decir, tenemos este 70-30, pues bueno, hace falta un 80%, que al final es una unanimidad de facto. ¿Vale? Pero eso sí que nos permite hacerlo la ley. Yo diría la verdad es que esos dos, sobre todo tema de mayorías en Junta General de Socios y mecanismos de desbloqueo. Y luego, por supuesto, saber bien quién tiene que gestionar la sociedad. Es verdad que al principio a todos nos da un poco de reparo de decir, no, pues aquí el que tiene que gestionar es este, ¿no? Y es posible que todos tendamos mucho al órgano de administración mancomunado, que tengamos que ir todos a firmarlo todo o al revés, o solidarios, ¿no? Que cada uno puede ir haciendo por su cuenta. Esto también es algo que hay que pensarlo muy bien
porque, bueno, al final puede tener mucho impacto en la compañía. Tener claro quién queramos que firme en nombre de la sociedad. Muy bien. Mira, María, también hay un par de preguntas muy relacionadas y básicamente es la misma, ¿no? Es decir, están interesados en cuáles serían los criterios, ¿no?, para calcular el peso de los socios en la nueva sociedad. ¿Cuál crees tú que sería que hay que tener en cuenta? Pues aquí, desgraciadamente, el tema legal aquí tiene poca explicación y tenemos que ir más a lo que ellos vean o decidan. Lógicamente, nosotros como abogados podemos guiar, ¿no? Pero es un poco lo que decía antes. Oye, hay una persona que es la que ha aportado la idea y los otros, por ejemplo, están simplemente trabajando un poco en esa idea. Pues quizá esa persona que tenga la idea y que se vea que es el que está tirando un poco más del carro tenga que tener un peso mayor, ¿no?, en la compañía. Pero es verdad que incluso en esos casos los socios pueden decir, no, oye, mira, la idea es mía, pero yo no estoy interesado en tener un porcentaje de participación mayor. Al final ellos, sin el trabajo de ellos, yo no podría haber desarrollado todo esto y, por tanto, quiero que todos participemos de la misma manera. O sea, esto trasciende un poco ya de la reflexión puramente legal y hay que ir a temas intangibles. Y, como digo, nosotros, pues bueno, nos sentamos con los socios y hablamos mucho de esto y vemos en qué situación pueden estar, ¿no?, que puede tener más sentido en su caso, pero son ellos al final los que deciden. Muy bien. Mira, hay una última pregunta y se nos ha dado el caso a veces aquí en el CEI y hablando también con otro tipo de centros de apoyo a emprendedores, que cuando empiezan a lo mejor se plantean, en vez de una sociedad limitada, una comunidad de bienes. ¿Qué opinas? Pues a ver, la comunidad de bienes no es una sociedad mercantil, sino que es una sociedad civil, ¿vale? Y por tanto le aplican unas reglas completamente distintas a la sociedad mercantil. Yo aquí lo que diría es que es importante tener en cuenta lo que comentaba antes del límite a la responsabilidad de los socios. Cuando las cosas van mal, ¿vale? O sea, cuando tenemos una sociedad civil o una comunidad de bienes, cuando las cosas van mal, imaginemos pues eso, ¿no?, que al final tenemos unas deudas que es que nos ahogan y mira, tenemos que disolver. Pues ahí todas las deudas que estén pendientes, los socios de la sociedad civil las van a tener que pagar al 100% de su bolsillo, sin límite. Sin embargo, si estamos en una sociedad mercantil, podemos acudir a procesos de disolución, bueno, en este caso, si las deudas nos ahogan, seguramente tendremos que recurrir a una situación de concurso de acreedores, pero ahí es verdad que el límite de los socios, la responsabilidad de los socios está limitada a lo que dieron como aportación social. O sea, su bolsillo no se va a ver tocado, no van a tener que poner más dinero, salvo que esos socios, como decía antes, sean administradores de la compañía, que se pueda determinar que ellos son, con sus acciones o con su falta de diligencia, los que han creado esos daños que ahora la compañía tiene y que tiene que afrontar, en cuyo caso, como administradores, sí que tienen una responsabilidad ilimitada, pero como socios no. Yo sobre todo diría eso, el tema de la sociedad civil, en un principio nos puede parecer más interesante porque parece que es todo menos formal, ¿no?, que no tenemos que al registro mercantil ni depositar cuentas anuales todos los años. Parece que no tenemos que cumplir tantas obligaciones legales, pero ojo porque ahí tenemos ese contra que puede ser el tema de la responsabilidad. Muy bien. Entra una última pregunta para conocer un comentario, pero del emprendedor que hemos conocido, de David. David, mira, me pregunta un poco el tema de lo que son lo relacionado un poco con lo que es la fabricación aditiva. Y si tú crees que va a ser una tendencia en el futuro, lo que es para la industria, y sobre todo si va a tener que hacer mucho análisis de las características técnicas de los productos generados por fabricación aditiva. Es decir, si los servicios un poco que ofertas tú se van a expandir en el tiempo, porque habrá que controlar un poco la calidad de lo fabricado a través de fabricación aditiva. Bueno, yo creo que sí que es una tecnología que se iba a imponer en muchas industrias, como el sector espacial, etc. Hay muchos de los jugadores principales que ya están haciendo una inversión en este tipo de sistemas, y sí que es verdad que va a ser una tecnología muy disruptiva, ¿no? No va a sustituir otras tecnologías, pero sí se va a imponer para
como una tecnología complementaria y va a cambiar la manera en que se fabrican y se diseñan muchos componentes en muchas industrias. Una de las ideas que tenía yo con este proyecto era, sí que es verdad que se necesitan ciertas nuevas maneras de diseñar y analizar este tipo de componentes, que los sistemas clásicos o convencionales de diseño, CAD, etcétera, no están a la altura de diseñar para este tipo de tecnología, ¿no? Y es un poquito una de las razones que se escondían detrás de las razones de crear esta startup. Entonces, sí que creemos que se necesitan unas herramientas especiales, que la tecnología está ahí para quedarse, y a razón de los procesos de calidad, sí que también hay mucho desarrollo en cómo se adaptan los procesos de calidad a esta nueva tecnología, ¿no? Porque, como bien sabrás, la manera en que se producen y los tipos de diseños que se producen con esta tecnología no tienen mucha comparación con otros tipos de tecnologías de fabricación convencionales. Entonces, en los procesos de calidad también se tienen que adaptar, como bien decía Jesús, para sobre todo temas de normalización, ¿no? de estandarización. Cómo se controlan los procesos de calidad para asegurar que las piezas fabricadas con estos procesos de fabricación cumplen todos los requisitos necesarios de calidad. Y esto es un tema muy interesante que seguro que en los próximos años hay muchos desarrollos en este sentido también. Cómo adaptar los procesos de calidad para este tipo de fabricación. Muy bien, David. María, se van acumulando alguna pregunta más. Si te parece, hay un emprendedor que está pensando un poco qué criterios se tienen para cuando hacen una aportación no dineraria, un fondo de comercio, clientes. Entonces, ¿cómo se podría valorar? Pues aquí es lo que decía antes también, ¿no? La valoración al final de estas cosas, cuando estamos en una SL, no es necesario que recurramos a un experto independiente. La pueden hacer los propios fundadores, ¿no? Es decir, pues bueno, le asignamos a este fondo de comercio tal valor. Pero esto ya son reglas o sea, si ellos no saben cómo hacerlo, ¿no? Hay que acudir ya pues, a unas reglas de valoración. Yo, sinceramente, no me dedico a esto. O sea, nosotros damos asesoramiento legal, pero toda la parte de valoración, pues ahí no podemos ayudar. Simplemente podemos decir, pues eso, oye, si no sabes cómo hacerlo, pues recurre a una empresa de corporate, que se llaman, ¿no? Que están especializadas en esta valoración, un asesor financiero que sepa cómo valorarte esto. Y bueno, y en todo caso que esa valoración sea adecuada. Tengamos en cuenta, eso sí, que la valoración que hagamos de lo que estamos aportando va a ser capital de la compañía. Es decir, no es lo mismo que el fondo de comercio valga 6.000 que valga 100.000, ¿no? Porque al final, pues lo que decía, el capital de la compañía va a ser completamente diferente y el hecho de que estemos aportando un fondo de comercio por 100.000 cuando igual en realidad vale 50.000, pues bueno, eso sí que está afectando a nuestra responsabilidad como socios, ¿no? Porque nosotros respondemos con el límite de lo aportado, pero claro, lo aportado quizá en este caso puede estar por encima de lo que vale. En ese caso podemos tener un problema. Muy bien, bueno, pues nada más. Gracias, David. Gracias, María, por vuestras intervenciones y vuestros comentarios. Y bueno, paso la palabra ahora a Celia, que va a cerrar el evento. Muchas gracias. Celia, perdona, el micrófono. Perdón, cosas del directo. Muchas gracias, estaba hablando sola. Gracias, María, Jesús, David, a todos por haber participado hoy en este desayuno. Yo simplemente recordaros un pequeño minuto publicitario para recordaros los próximos eventos online que vamos a tener en CEI Aragón. El día 3 de diciembre tendremos una jornada formativa titulada Las claves del SEO ganan visibilidad, pon tu negocio a un clic del mundo, impartida por Roberto Ariza, de Trideo. Y el 16 de diciembre, justo antes de Navidad, tendremos el último desayuno digital del año, que en esta ocasión va a tratar sobre protección de marcas, protección de la innovación, todos empezar. Y será impartido por Sergio Larreina de ISERN Patentes y Marcas.
Si queréis apuntaros o estáis interesados, tenéis toda la información en nuestra página web, ceiaragon.es, y ambos son gratuitos. Así que, bueno, os animamos a que continuéis formándoos y, bueno, informándoos con nosotros en estos eventos de diciembre. Así que muchas gracias a todos y os esperamos pronto detrás de la pantalla. Adiós. Gracias, adiós.